Queremos darle la bienvenida a el primer simposio de artritis de pacientes para pacientes. Esta idea surgió y nació de pacientes en toda Latinoamérica que nos hemos venido reuniendo para compartir nuestras experiencias y poderle transmitir a los pacientes con artritis algunos tips para que podamos tener calidad de vida, para que nuestra vida, aunque tengamos una enfermedad que nos impide movernos a veces, sea una vida basada en el movimiento. Entonces lo que vamos a hacer hoy precisamente es ver la otra mirada, ver el otro punto de vista. La artritis nos enseñó a nosotros a valorar cada momento de nuestra vida, a que en realidad el poder de la hora sí existe, aunque a veces no nos entienda, aunque a veces sentimos que las cosas son solamente nuestras, porque aunque nos duele, aunque parece que no durmiéramos, aunque hay días que estamos bien y hay días que estamos mal, a veces sentimos que el mundo no nos entiende, a veces sentimos que nuestras familiares, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres no nos entienden, y a veces escuchamos frases como otra vez usted con dolor, otra vez usted enfermo, otra vez se está quejando. Pero también cuando vamos al médico escuchamos frases como nunca te vas a volver a mover igual, no vas a volver a caminar, si sigues así vas para una cirugía, vamos a tener que trasplantar, vamos a tener que cambiar. Varios de nosotros aprendimos dentro de todo esto que hay otra mirada, que hay otra forma de vivir y que sí podemos ser felices. Eso es lo que nosotros hoy, dentro de nuestros testimonios de vida, vamos a compartir con ustedes. Pero antes de empezar con nuestros testimonios, vamos a escuchar primero al doctor Napoleón González. El doctor Napoleón es médico. Es un médico colombiano que se ha encargado de investigar y estudiar desde la medicina tradicional china y desde la terapia alternativa una serie de tratamientos, medicamentos y procesos que podemos utilizar para que, aunque consumimos medicamentos químicos que nos van a ayudar, la terapia alternativa nos apoye y podamos llegar a un punto de remisión. Entonces los dejo con el doctor Napoleón González. Él nos va a hablar un poco de lo que son las enfermedades y el tratamiento de las enfermedades reumáticas y algunos métodos no convencionales para poder estar bien. Gracias, Jenny. Buenos días a todos los presentes. Me emociona estar acá. Les agradezco que me hayan invitado. De verdad que es un gusto poder comentar algo de lo que estamos haciendo en nuestra consulta y en nuestra práctica médica. Y esperemos un segundito que salga la presentación. Y sí, como decía Jenny, esta es una de las enfermedades incomprendidas por la industria farmacéutica, incomprendida por la misma medicina, incomprendida por nuestros familiares, porque es una enfermedad que efectivamente es de largo aliento y no hemos podido todavía dar una cura completa ante ella, pero cada vez encontramos formas de controlarla, de hacerla más llevadera, de que no se vuelva algo que nos va a incapacitar. Y pues por eso estoy acá, porque sí hay otras formas de hacerlo. Entonces, continúa el siguiente. Entonces, así se llama la charla. Hay otras formas de tratarlos que me imagino que ustedes ya conocen, los métodos que están actualmente entregados por la reumatología y por la medicina interna para el tratamiento. Y siguiente. Y entonces, pues este soy yo. Me he dedicado a estudiar por otros métodos las formas de sanación, y pues vamos a iniciar ya la charla. Entonces, siguiente. Lo primero que hice fue mirar qué es lo que se sabe. Entonces hay unos estudios muy interesantes como para que nos den
demos cuenta cómo está la artritis reumatoidea desde el punto de vista de la investigación epidemiológica. Este es un artículo, como se dan cuenta, que fue publicado en abril del 2019 y pues fue hecho por varios reumatólogos y nos cuentan cosas muy interesantes. Por ejemplo, la prevalencia, o sea, el mantenimiento de la presentación de la artritis reumatoidea en nuestra población tiende a ser en edades mayores de 45 hasta 80 años. En edades tempranas es más bien poco lo que se ve. Sin embargo, cuando uno llega a ver por grupo etario, de todas formas, digamos, en gente de 55 a 59 años, tiende a ser solo el 1.75 de la población. Siguiente. Sin embargo, a nivel mundial, Colombia está apenas dentro de el porcentaje que se debe presentar para cada país. Colombia está en un 0.52 que comparado con otros países está apenas dentro de lo esperado. Hay países como por ejemplo Finlandia, fue el que vi, que tenía en la Comunidad Económica Europea 1.9 de su población, o sea, se ve mucho más prevalente en ellos que haya presencia de artritis. Pero qué pena, me preguntan, la población que tú hablabas como de 50 en adelante. no, esto es mundial, lo anterior era solo en Colombia. Ahora, pero esto yo digo que es, pues sí, hasta que esté un dolor reumático con incapacidad para el movimiento y con factores de laboratorio positivos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos dolores articulares? ¿Cuántos de nosotros tenemos limitación muscular? Y no se llega al diagnóstico. Entonces, estos son los que sí se han diagnosticado, pero yo creo que si viéramos con un poquito más amplia la visión en cuanto a que con la edad vamos presentando más dolor articular y vamos presentando más limitaciones de movimiento, esto subiría yo creo que unas 5 o 6 veces, pero ese estudio sí que no existe. O sea, hasta el momento solo podemos decir que artritis reumatoidea es cuando se presenta el síntoma y cuando tenemos valores de laboratorio positivos en los marcadores que ustedes ya conocen: anticuerpos antimitocondriales, antinucleares, factor reumatoideo positivo. Y por eso estas cifras yo pienso que deben empezar a verse con otra óptica. Siguiente. Y en incapacidades, lo que vale mantener esta enfermedad. Lo que lleva a Colombia es un gasto similar de 31 millones de pesos colombianos año. O sea, imagínense lo que eso le cuesta, por ejemplo, a una economía. Y lo que les digo, una cosa es la persona que está diagnosticada, pero hay mucha gente que no está diagnosticada y está sobrellevando un dolor articular o muscular sin tratamiento. Entonces, esta es una patología que tiene una gran posibilidad de complicaciones. Ustedes ya saben que ojalá fueran solo las articulaciones, pero también se están afectando otros órganos como músculo, tendón, las venas accesorias a la articulación, el ojo, el corazón y los pulmones. También se han visto ciertas complicaciones en serosas. Entonces, pacientes con artritis reumatoidea que empiezan a hacer pericarditis, empiezan a hacer derrames pleurales. Y eso de pronto no queda tan metido dentro de esto, pero porque cuando tú tienes artritis reumatoidea y te da, por ejemplo, una pericarditis, eso es una pericarditis y la artritis reumatoidea está en otro lado. Pero resulta que hacen parte del mismo espectro de la misma enfermedad, pero tienden a separarse por motivos epidemiológicos y por motivos de clasificación médica. Pero si uno miraría, esto es mucho más amplio, las complicaciones. Lo que les contaba, la prevalencia mundial es baja, pero hay un gran costo de mortalidad temprana, pérdida de productividad, impacto personal y familiar. Así como no hay una cura conocida, tampoco sabemos en realidad qué es lo que la produce. Hay muchas teorías, se considera que sí, traumatismos, sí, infecciones virales que hacen que se presenten partículas del cartílago al sistema inmune y después el sistema inmune decide atacarlo, pero en realidad sí hay causas genéticas, pero no hay una causa clara.
pueden ser todas esas unidas las que están generando que presentemos este diagnóstico en nuestra población. Siguiente. Entonces miremos con algunos datos, a ver, ¿qué más podemos entender? Como ustedes ya saben, hay más mujeres que presentan artritis que hombres. Y fíjense la relación entre mujeres y entre hombres. Estos son los casos prevalentes, o sea, los ya conocidos. En los casos nuevos, también en los casos incidentes, está más la presentación de mujeres, pero en casos fallecidos sí está como igual la presentación. Siguiente. Cuando uno se da cuenta quién trata esto, esta debería ser algo que, por lo que les contaba, por tanto dolor articular y tanto dolor muscular, debería estar más tratado por un médico familiar o por un médico general, pero casi todos están llegando a reumatología. Es más, esto es la patología primum de los reumatólogos. Siguiente. Si se dan cuenta, muchos pacientes, o sea, la mayoría de pacientes no requieren hospitalización. ¿Por qué? Porque se considera que pues, el dolor articular no requiere tanto apoyo hospitalario. Sin embargo, sí se presenta que hay una gran pérdida de datos dentro de los pacientes en que no se sabe si en realidad requerían hospitalización o no. Pues yo creo que si esto se aumentara y si sumáramos las complicaciones, sería mucho más los pacientes hospitalizados por causas similares o derivadas de la artritis. Siguiente. Aquí tenemos que la mayoría de pacientes que tienen recrudecimiento de los síntomas están en una actividad moderada. No se presentan aceleramientos marcados de la patología. O sea, actividad moderada de la artritis implica que tienen dolor permanente, pero no están incapacitados por la patología. Entonces, la gran mayoría de nuestros pacientes van a estar ahí. Siguiente. Si miramos cuáles son las articulaciones donde más se presenta, pues la rodilla y la cadera son las que ganan. A mí me gustaría, no sé, en algún momento mirar hasta qué punto tantos pacientes que se llaman artrósicos tienen algún marcador seropositivo o algo que nos lleva a pensar de que en realidad es una artritis reumatoidea, pero bueno, o sea, artrosis hasta el momento es artrosis y artritis sigue siendo artritis. Siguiente. Cuando miramos ya el tratamiento, siguen ganando los antiinflamatorios no esteroideos, estilo ibuprofeno, estilo naproxeno o estilo acetaminofeno. Está detrásito de esos los opioides que la verdad a nosotros no nos gustan, deberían estar relegados casi al final del uso por su capacidad adictiva. Están apenas ahí en el uso junto con los AINES, y por ejemplo acá está acetaminofén y dipirona, que junto con los AINES y los opioides están haciendo el grueso del tratamiento. Los corticoides están de cuarto lugar, y fíjense que ya está empezando a usarse más vitamina D y calcio, que debería ser parte, pues, sobre todo la vitamina D, desde el punto de vista de la medicina alternativa, más y más y en dosis cada vez mayores dentro de lo que se daría como tratamiento. Siguiente. Cuando miramos ya grueso, entonces los medicamentos analgésicos no opioides tipo acetaminofén es el que lleva la parada. Si uno mira juiciosamente, la toxicidad por acetaminofén está muy temprano a lo que está dado como dosis. O sea, una dosis tóxica de acetaminofén se consideran 6 gramos de acetaminofén y una dosis letal ya son 8 gramos. Y nosotros tomamos 500 miligramos. O un paciente con artritis se puede tomar 4 tabletas, o sea,
2 gramos al día. Esos pacientes ya están teniendo un daño hepático y debería vigilarse tremendamente el uso del acetaminofén, pero se utiliza pues muy liberalmente. Siguiente. Cuando uno habla de uso de glucocorticoides, que son los medicamentos que más complicaciones generan, fíjense que cuando se arranca con el diagnóstico de la artritis, de una se arrancan estos medicamentos para controlar las crisis. Si se utilizaran otras alternativas, se lograría disminuir esa presentación de efectos adversos. Sin embargo, cada vez hay más conciencia en que no se deben usar a largo plazo. Los glucocorticoides son, por ejemplo, la metilprednisolona, la prednisona, la triamcinolona, la hidrocortisona hace parte de esa familia. Listo, sigue. Los que me vuelven unas bolas. Ahorita les muestro las complicaciones que tiene. Entonces, eso es como el arranque, y usualmente con eso se quedan la gran mayoría de pacientes. Sin embargo, cada vez más están entrando en las terapias de inmunomodulación, como el metotrexate. ¿Alguno aquí ha tenido uso de metotrexate? Si estamos en la la leflunomida, que es familiar de un medicamento que en los años 60 generó muchos trastornos de malformaciones fetales, y la cloroquina y la sulfasalacina son los que más se utilizan. Pues Sí. todas las Todas las- Ahorita cada vez más se está entrando en el uso de lo que llaman tratamientos biológicos. Estos tratamientos son explicados de la siguiente forma. Yo genero unos anticuerpos que van a señalizar mi cartílago, y ese cartílago después va a ser atacado por un sistema inmune. Resulta que si yo coloco un anticuerpo que bloquee ese anticuerpo, puedo generar que se bajen mucho los síntomas. Entonces, cada uno de estos nombres que ven ahí son nombres de anticuerpos monoclonales, o sea, hechos por un solo tipo de células para controlar esos anticuerpos que nos están haciendo daño. Y cada vez, como se dan cuenta, se están usando más. El más usado actualmente es el etanercept, y usualmente se dejan este tipo de medicamentos cuando ya las primeras líneas han fallado, incluyendo los corticoides. Sin embargo, si ustedes están leyendo sobre el tema, se dan cuenta que muchos de estos medicamentos se utilizan también en cáncer. Esto se llama quimioterapia biológica. Y el uso de estos anticuerpos hace que también hayan unos efectos adversos que son a veces muy complicados de manejar. Y es lo que vamos a seguir viendo. Siguiente. Lo que pasa es que ahí viene que más que el daño tóxico, porque uno piensa en tóxico como cuando piensa en un envenenamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el acetaminofén, ahí estás hablando de un efecto tóxico. En esto hay que mirarlos más como efectos adversos, porque como tal son anticuerpos, y tú vas a hacer una respuesta también ante esos anticuerpos. Entonces, a veces las respuestas son tan fuertes que tú acabas incapacitado por la respuesta hecha ante el anticuerpo más que ante la misma patología. Entonces, por ejemplo, es muy común la presentación de fiebres, la presentación de dolores articulares, la presentación de dolor muscular, la sensación de un síndrome como de gripa. Y no es un síndrome, una gripa con moquitos, sino de estilo quebrantahuesos, con un dolor medular fuerte, y esos eventos adversos a veces duran durante todo el tratamiento. ¿Cuánto es el tratamiento? 2 sueros de estos por 3-4 semanas, y la presencia de esos efectos adversos a veces hace que el paciente abandone el tratamiento porque es demasiado fuerte la respuesta que haces. Tú tienes un sistema inmune, que eso ahorita les iba a explicar,
que está hiperactuando, que está acostumbrado a funcionar al doble o al triple y funciona tan fuerte que acaba atacándose a sí mismo. Cuando le metes otro biológico, se produce una respuesta también fuerte contra ese biológico, porque eso es hasta donde sabemos un cuerpo extraño, esos no son anticuerpos tuyos. Y si aún así cuando tú estás sin tratamiento de esos puedes tener ese tipo de problemas como dolor muscular, como dolor medular, ahora imagínate cuando te colocan dosis grandes de un anticuerpo. Entonces, pero el estado actual de la ciencia llega hasta ahí. En cuanto a la medicina de EPS, llega hasta ahí. El tratamiento biológico. El paciente se puede hacer resistente a esos tratamientos, a la vuelta de varios tratamientos, y después de eso tiene que volver a los inmunomoduladores estilo metotrexato o a los corticoides. Pero a mí ese nivel no me pueden poner el biológico, sino me ponen el metotrexato. Tiene que haber una inmunomodulación primero, ¿sí? Por lo que hablábamos. Pero aún así, a pesar de eso, pueden presentarse los efectos adversos. Por eso es que, ¿por qué no se utilizan más liberalmente? Por eso. Porque a pesar de lo que se hace, no es tan chévere llevar un manejo de eso sin tanto efecto adverso. Siguiente. Ahora, entonces, miremos, ustedes ya saben, y se los dejo como método de información, que cada uno de estos medicamentos tiene un efecto adverso. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Cómo podemos llegar a un tratamiento sin tanto efecto adverso y que podamos recuperar nuestra capacidad vital? Entonces, ahí es donde yo me especializo. Siguiente. Y les voy a contar lo que nosotros hacemos. Entonces, miren lo que puede hacer un glucocorticoide. ¿Dónde afecta? Afecta hasta donde se tiene visto 16 tipos de efectos pueden generar y por tanto 16 tipos de efectos adversos. Sí, ¿cuáles? Me puedo subir de peso, me pueden dar infecciones, me puede dar hipertensión, me puede dar un acné, me pueden pasar un montón de cosas cuando estoy tomando dosis altas. Cada vez se ve menos porque cada vez se utilizan menos. Siguiente. Y yo sé que está chiquito, pero aquí están todos los efectos adversos que causan los biológicos. Pero ese no es el tema, entonces continuamos. Ni que dejemos los medicamentos. Sí, no. Yo, es más, por eso, precisamente, el título de esta filmina, de esta diapositiva, son terapias alternativas y la integración. Yo voy mucho con la integración. Yo no considero que, siendo yo, por ejemplo, un especialista en medicina alternativa, le quite alternativas a mi paciente. Los medicamentos, por tanto, el objetivo con las terapias es llegar a una reducción de las dosis para que ya no me generen efecto adverso. Y ahí es donde se vuelven súper útiles. Porque el abandonar completamente los medicamentos sería un acto necio. ¿Por qué? Porque efectivamente ayudan a modular dolor, ayudan a controlar crisis y con unas dosis adecuadas podemos tener unos resultados óptimos en los tratamientos que estamos llevando. Entonces, nuestras terapias están basadas en principios naturales. Nosotros no buscamos suprimir cosas, sino apoyar procesos de cicatrización. Nosotros consideramos que las curaciones que nosotros esperamos tener o los tratamientos que esperamos tener tienen que llegar a una cicatrización de tejidos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que arrancamos en una lesión. Esa lesión se va a coagular. Esa coagulación nos va a llevar a una inflamación que usualmente cuando es fisiológica es aguda. Y vamos a hablar de tiempo. La lesión ocurre ya. Una coagulación debe ocurrir en menos de media hora. Cuando ustedes pasan más de media hora tratando de coagular algo, ustedes dicen, aquí hay algo raro, me toca consultar porque me estoy demorando más de media hora en coagular cualquier herida que me haga. Luego se hace una inflamación, y una inflamación es fisiológica. Por eso es que en nuestro tipo de visión de la medicina, nosotros vamos en contra de suprimir la inflamación. Por eso no nos gustan del todo dosis liberales de antiinflamatorios, tipo ibuprofeno o el que sea, o tipo corticoide, porque me están bloqueando la inflamación. Y yo necesito la inflamación para pasar al siguiente paso, que es la cicatrización. Cuando estoy cicatrizando, ya estoy en vías de curarme. Pero resulta que nosotros no queremos llegar a una cicatriz, nosotros queremos llegar a una remodelación de la cicatriz.
Cuando llegamos a un remodelamiento de la cicatriz, que puede pasar en un transcurso de 6 meses, un año, ahí podemos decir que la persona se cura. Y eso es lo que podemos esperar como seres humanos a llegar. Y eso es lo que nos pasa a todos cuando tenemos un corte, por ejemplo, en la piel. Primero cicatrizamos, hacemos una cicatrización que dura esa piel rosadita que se llama tejido de granulación. Eso demora por ahí 15 a un mes en salir y luego eso se remodela. Ya empieza a tomar, por ejemplo, características de color, se vuelve a salir el vello, eso se llama remodelar la cicatriz y ahí es donde esperamos nosotros llevar a cualquier paciente nuestro. En el caso de la artritis, tenemos una articulación que está lesionada, esperamos controlar la inflamación. Bueno, la inflamación aguda en algún momento no pasó a cicatrización, sino se quedó en inflamación crónica. Y por ahí se puede quedar meses, años, décadas, hasta que llega alguien y dice, venga, esto lo podemos devolver a inflamación aguda para que siga el tránsito y luego se logre una remodelación de la cicatriz. ¿Sí? O sea que la articulación, si ya está deformada, puede volver a su estado. Se Según pueden lo que estás lograr diciendo. grados de remodelación de una cicatriz que ya existe. Y eso lo hemos visto. Obviamente somos muy cautos en cuanto a decir una secuela la manejamos porque cicatriz es cicatriz, nadie puede quitar cicatrices, pero podemos mejorar el movimiento de muchas articulaciones, sí lo hemos visto, y mejoramos cicatrices, sí lo hemos visto. Y en estudios muy interesantes de homotoxicología se ha visto, por ejemplo, hasta hígados que ya están fibrosos, casi cirróticos, van devolviendo la función y llegan a fases anteriores. Bueno, los efectos adversos son más bien pocos, obviamente se consideran que son terapias médicas porque si no se hacen juiciosamente pueden llegar también a presentarse problemas, y eso es lo que ustedes han visto en la prensa y eso, por eso se ha decidido crear especialidades y que sean médicos los que lleven estos manejos. Y ya cada vez están siendo más reconocidas mundialmente, es más, ya dentro de los marcos de salud de varios países están siendo incluidas dentro de planes de aseguramiento ya. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya varias EPS y prepagadas tienen el asesoramiento por medicinas alternativas para varias patologías. Siguiente. Muy bien, entonces empecemos a contar rápidamente en qué consiste cada una de estas. La primera es la homeopatía. La homeopatía fue creada hace como 200 años por un alemán y resulta que les voy a contar la historia así en resumida de cómo fue que salió. Él era un médico y él estaba como aburrido de la medicina en el momento, donde se daban metales o se hacían sangrías para tratar de sacarle como la enfermedad al paciente. O llegaba el cirujano y amputaba, y los que sobrevivían. Entonces, este señor se empezó a dar cuenta que habían ciertos medicamentos que si yo se los daba al paciente según la ilusión, me generaba el síntoma para el cual estaban formulados. Entonces existía, y el primer medicamento homeopático se llamó la quina, y que todavía lo seguimos usando para tratar paludismo. Ustedes han escuchado la cloroquina y se utiliza para tratar enfermedades autoinmunes, pero hay más medicamentos derivados de la quina. Y en esa época era lo único que existía para las fiebres, y las fiebres en particular palúdicas. Y este señor se la dio a alguien que estaba sin fiebres palúdicas y empezó a presentar las fiebres. Entonces él dijo, ¿cómo así? O sea, lo que me genera la fiebre me sirve para curar la fiebre. Entonces, de ahí es donde sale el gran lema de la homeopatía, que es similar, similor curantur, y es que lo similar cura lo similar. Y es que con lo que yo genero una patología, si logro encontrar la dilución o la dosis adecuada, puedo generar un efecto benéfico en ese paciente que presenta esa patología. Entonces, hablando en específico de la artritis, hay medicamentos que dados a personas sanas empiezan a generar dolores articulares. Por tanto, cuando se dan homeopáticamente, tienden a generar un efecto medicamentoso de control de dolor o de control de inflamación. Actualmente la homeopatía no tiene un nombre tan reconocido, pero si ustedes miran chistosamente en la mayoría de journals de farmacología, hay un movimiento cada vez mayor hacia algo que se llama ultradiluciones. Entonces tú ya no consigues
en la literatura científica, tú metes homeopatía y no sale un solo artículo. Ustedes colocan ultradilución y colocan artritis. Yo ayer hice la búsqueda, me salieron 60 artículos con los mismos medicamentos descritos por la homeopatía desde hace 150 años para tratarla de esta, pero ya no se llama homeopatía sino ultradilusiones. En algún momento nos lo van a vender como sueros, que ya también la homeopatía hace eso, porque si ustedes se dan cuenta, los medicamentos biológicos, por ejemplo, están en dosis homeopáticas, están diluidos de tal forma que no genera una reacción anafiláctica, pero permiten tener un efecto medicamentoso. Entonces, esta es la homeopatía y esa yo la utilizo en mi consulta y la utilizan muchos médicos. Lo que pasa es que ya no estamos haciendo la homeopatía hace 200 años, estamos haciendo homeopatía ya de cuarta generación. Entonces, la primera generación era que se daba una planta que me tratara, o un diluido que me tratara todo un conjunto de síntomas. La segunda generación de la homeopatía es que empezamos a utilizar ya varias. Luego en la homotoxicología empezamos a utilizar ya 30 sustancias, 20 sustancias en la misma formulación. Y varias empresas que ustedes de pronto reconocen como GEL, como, no sé, Genea Pharma, como algunas otras, ya están usando ese tipo de abordaje. Pero hay una nueva homeopatía que es la de cuarta generación, donde ya se están usando metales, se están usando órganos, se están usando plantas, se están usando sales orgánicas, todos metidos dentro del mismo medicamento para lograr el efecto medicamentoso. Y esas son las que ya estamos usando algunos en nuestras consultas. Siguiente. La autovacuna. La autovacuna, como tal, es una técnica relativamente nueva dentro de cómo la estamos usando, porque en realidad desde hace mucho tiempo existe una terapia que se llama la autoterapia menor. De pronto los que sean o tengan relación con animales se han dado cuenta que los veterinarios tienden mucho a hacer las autovacunas, que es sacar sangre del animal y volver a inyectárselo. En medicina nosotros tendemos a usar también la sangre, pero la usamos en unión con el ozono. Y en la autovacuna estamos usando otros principios para generar una mayor respuesta del organismo. Entonces, estamos sacando dosis mínimas de la sangre del paciente y se está utilizando una mezcla con una solución de medicamentos homeopáticos y activadores de la mezcla junto con el ozono para que el paciente diariamente, puede ser en la consulta del médico o en su casa, se coloque dosis mínimas de esa mezcla de su sangre con el ozono, con medicamentos homeopáticos y con otros activadores para generar un efecto de creación de anticuerpos contra los anticuerpos. Siguiente. Entonces, para ver cómo funciona esto, hay que entender cómo funciona el sistema inmune. El sistema inmune funciona por presentación. Entonces, yo soy el sistema inmune y a mí alguien me dice, mire, le presento estas moléculas, estas son suyas, y esas no me las atacan. Hay otras que vienen de afuera que usted debe decidir si se hace tolerante o si las ataca. Por ejemplo, cuando ustedes están comiendo, ¿ustedes cuánto pueden comer en un almuerzo? 200 gramos, 300 gramos de comida en total. Todo eso no es de ustedes. Pero ustedes tienen que ser tolerantes e integrarlo dentro de ustedes, porque si no, uno no se puede alimentar. Y eso en algún momento, eso que es una papa, se va a transformar en un tejido de ustedes. Pero el sistema inmune tiene que ser sabio y no atacar ese alimento. Eso es lo que pasa en las intolerancias alimentarias. ¿Sí? No va a comer, no sé, un brócoli y como dice intolerancia, no lo aguanto. Entonces, produzco una diarrea, produzco un montón de síntomas, pero es porque el sistema inmune, que está ubicado en el intestino, y ahí viene otra aclaración, a uno le dicen sistema inmune, y uno dice, ¿cuál es el órgano del sistema inmune? Y ahí es donde todo el mundo queda, porque resulta que el sistema inmune está en todo lado y está en ninguno. ¿Por qué? Porque son un montón de células que están en la piel, en la médula ósea, en los ganglios linfáticos, están en el cerebro, están en el intestino, y en todo lado están haciendo lo mismo, mirando qué se puede tolerar
que es nuestro y no lo ataco, y cuál es extraño y tengo que atacarlo. Entonces, como les contaba, el extraño y lo nuevo también es presentado, y eso cuando se presenta en la niñez. Cuando uno está chiquito, pues le dicen a uno que los niños se expongan al pasto y que se embarren y no sé qué. El niño aséptico, el niño que siempre está limpio, siempre está perfectamente usando limpiadores de estos para la mamá, antibacteriales. Y la mamá le dice, ojo con eso que come. Ese niño que usualmente hace alergias, que hace enfermedades autoinmunes de adulto, pero el niño que está más expuesto a la naturaleza o al medio, usualmente tiende a ser el niño que, obviamente, que es más fuerte con su sistema inmune y tolera más cosas. Porque se le presentaron más cosas y él alcanzó a integrarse con eso. Ahí les estoy explicando más o menos de dónde puede venir, para nosotros los alternativos, una artritis reumatoidea o cualquier enfermedad autoinmune. Porque si uno mira en conjunto las enfermedades autoinmunes, yo diría que son las más prevalentes en este momento en el mundo. ¿Quién no tiene rinitis alérgica? ¿Quién no dice se me puso roja la piel y luego se me quitó? ¿Quién no dice tengo intolerancias alimentarias? ¿Quién no dice tengo dolores articulares y estos vienen de problemas autoinmunes? Entonces, en la autovacuna, yo lo que hago es volver a presentarle la sangre del paciente que tiene esos anticuerpos que me están atacando las articulaciones al mismo paciente otra vez. ¿Y qué va a hacer ese paciente? Anticuerpos primariamente contra los anticuerpos. Bueno, y si le estoy presentando otras células, glóbulos rojos, leucocitos, ¿por qué no hace respuesta ante eso? Porque contra eso sí es muy difícil que se haga una respuesta autoinmune. ¿Por qué? Porque están siendo toleradas desde el útero, ¿sí? Pero los anticuerpos sí tienden a, medida que se les va presentando continuamente, el organismo a decir, venga, esto está como mucho, ¿y por qué tengo tantos anticuerpos contra? ¿Por qué no hacemos unos anticuerpos contra esos anticuerpos que me están atacando las articulaciones o el músculo o el tendón? Y con la exposición continua y constante y cambiando continuamente la sangre, empieza el paciente a hacer una respuesta global de control de la inflamación primaria sobre el cartílago, sobre el órgano que se está atacando. Entonces, así se la pasa el sistema inmune. ¿Ataco o no ataco? ¿Qué hago? Depende de lo que le presente. Entonces, si presentamos continuamente, logramos, yo no digo curación, pero sí una reducción marcada de los síntomas que estamos teniendo de inflamación. Muy bien, siguiente. Tenemos el plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas es otra terapia derivada de la sangre. Entonces, se saca la sangre del paciente, se centrifuga y se saca una porción más o menos así que es rica en plaquetas. Entonces, esas plaquetas, junto con otras cosas, se pueden poner en una articulación y esas plaquetas son ricas en algo que se llaman factores de crecimiento transformante. Entonces, si yo tengo un cartílago que está bloqueado en su crecimiento por una inflamación y coloco esos factores de crecimiento, él empieza a crecer de nuevo y corrijo con eso muchos síntomas de la pérdida de cartílago por la inflamación. Pero también pasa lo siguiente, empieza a haber una modulación inflamatoria. ¿Por qué? Porque en ese plasma también están parte de esos anticuerpos que estábamos hablando inicialmente. Entonces empiezo a presentarle continuamente, en dosis puede ser semanales o quincenales, a esa articulación, esos anticuerpos. Él ya empieza a decir, bajemos el tono de la articulación. Cuando tú me preguntabas si se podía remodelar en algo una articulación, es con esto. Porque se le induce a que no esté fibrótico o generando un crecimiento hacia la cicatrización dura, sino que se transforme y empiece a ser otro tipo de cicatriz. Por tanto, logramos resultados en cuanto a dolor y manejo inflamatorio. Siguiente. El ozono. El ozono es otra terapia que cada vez coge más vuelo porque resulta que tiene varias cosas. Es barata, casi no tiene efecto tóxico
y segundo, tiende a desaparecer rápidamente cuando se inyecta. Entonces, ¿el ozono qué es? Es un gas que se produce en la unión de 3 átomos de oxígeno. Entonces, cuando ustedes escuchan de contaminación ambiental, es diferente a la historia cuando se da en dosis médicas. Y cuando estamos hablando de dosis médicas que se hacen en un generador de ozono como este, fíjense que aquí está la varita de oxígeno, de donde se va a hacer el ozono. Estamos hablando de microgramos de ozono, de cantidades minúsculas de ozono. Si se coloca estable que se parte rápidamente en un ozono bimolecular, 2 moléculas se quedan solitas y una se queda solita siendo el ion superóxido. El ion superóxido induce que uno tenga que defenderse ante ese óxido y uno se defiende con un antioxidante natural y antiinflamatorio natural que se llama el glutatión. Entonces, si uno expone constantemente un órgano inflamado al ozono, se produce un efecto de control de dolor y antiinflamatorio directo. Ahora, también si se coloca por vía intrarrectal o endovenosa, se pueden inducir respuestas de inmunomodulación. Por tanto, esta es una parte fundamental en nuestros tratamientos como médicos alternativos. Siguiente. Y, gracias. Hay más terapias. Por ejemplo, si no quería ocurrirlos, hay más terapias. Por ejemplo, están ahorita en boga el uso del láser, el uso del IPL, están en forma de la luz intensa pulsada. Está el uso, por ejemplo, de terapias de guía a través de la imaginación del paciente, en donde se inducen estados de calma y eso también ayuda a controlar el dolor, el campo magnético. O sea, existen más opciones, pero estas son como las principales que usamos en la crisis. Siguiente. Entonces, aquí están mis datos, por si alguna duda, estoy acá arriba en el 6º piso. Siguiente. Y eso es lo que hacemos en la consulta. Listo, acabamos. Yo tengo una pregunta chiquita, doctor. ¿Esta enfermedad concreta tiene un nexo, o se ha demostrado científicamente, si puede llegar a tener un nexo con el desarrollo de una actividad concreta? O sea, no sé, planchar, manipular elementos calientes, ¿puede hacer que yo sea más propenso a desarrollar una enfermedad de esta naturaleza? Bueno, primero que todo, no hay preguntas chiquitas. Segundo que todo, no sabemos. No se Es la ha mejor mostrado, respuesta que te puedo dar. no hay un estudio ahorita que me pueda mostrar un nexo concreto con esta. Sí, hay reportes, pero no tienen, como quien dice, un valor epidemiológico claro. ¿Sí? No hay una relación directa. Entonces, sí, hay gente que, mucha gente dice, hey, fue después de tal exposición a radiación tipo calor, o después de un trauma, o después de X o Y cosa que presente eso. Pero no hay datos claros que sugieran que hay una causa directa. Por ejemplo, un virus que te cause la gripa, no existe eso claro y por tanto no se puede decir. Es una mezcla de cosas donde sabemos que va a generar la artritis. Mira, una de las cosas que más se ha investigado y que más claro se tiene actualmente es el factor emocional. Hay otra que tú crees que hay combinación de las enfermedades se produzcan a partir de cualquier emoción. Yo durante un tiempo decía que el 80% de las enfermedades eran psicosomáticas. Ahorita pienso que el 99.9 tiene una relación directa con el mal manejo emocional o mental. Y de eso hay una explicación larguísima que Jenny yo creo que va a llegar a eso en su charla. Pero sí, cada vez se encuentran más relaciones claras entre traumas emocionales constantes o gigantes en un momento dado que generan con el tiempo.
Lo que pasa es que tiene un gran problema, que es no saber canalizar. Sí, tú sí, ¿no? Sí. Bueno, pues dando continuidad a la charla, porque este tiene un proceso bastante largo, entonces vamos a integrar la presentación del doctor Napoleón con parte de lo que yo he vivido, estudiado y aprendido gracias a la artritis reumatoidea. Como les contaba al comienzo, la artritis reumatoidea para mí es algo de lo que me cambió la vida. La mejor experiencia de este tema. Soy optómetra profesional y gracias a todo este tema también me especialicé o estudié terapias alternativas y biodescodificación emocional. La primera pregunta que aprendí a hacerme es: ¿por qué estás brava contigo? Cuando yo reacciono en defensa ante cualquier cosa, si a ustedes los van a robar, se defienden, les van a golpear, se defienden, siempre uno se defiende. Entonces, ¿por qué lo que está creado tan perfecto para defendernos de todo lo que nos acaba de explicar el doctor, de un momento a otro este sistema nos ataca a nosotros mismos? ¿Por qué me ataco a mí misma? Porque hay algo dentro de mí que hace que esté brava conmigo misma. Y definitivamente, genéticamente hablando, dentro de la producción celular de los pacientes con artritis reumatoidea, sí todos tenemos algo dentro de nuestro ADN que nos hace especiales y diferentes. No que nos hace enfermos, no que nos hace feos, o que nos hace torcidos, o que nos hace rígidos, sino que nos hace especiales y diferentes. Pero entenderlo no es fácil. Y eso que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que era la parte que nos comentaba el doctor de la estadística, donde hay una cantidad de pacientes que tienen dolor, que tienen rigidez, pero que no la reportan, o que no se ha estudiado, o que no se ha evaluado. Si en algún momento de su vida, por algún choque emocional, desencadena la artritis reumatoidea con exámenes positivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer todos nosotros como pacientes es devolvernos un poquito a ese día, devuélvanse un poco a ese día en que tuvieron por primera vez ese dolor articular fuerte que los llevó a la clínica, que los llevó a un examen y que los llevó a encontrar un factor reumatoideo positivo o negativo y una vitamina C reactiva y unos anticuerpos supremamente altos. Cuando yo llego a ese punto y encuentro ese momento, ese es el momento que me lleva a entender dos cosas emocionalmente hablando, y es el poder del perdón. Cuando yo estoy atacándome es porque algo me tiene brava o me tiene enojada. ¿Y con qué estoy enojada? Con mi esposo, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, con el que me agredió cuando era niña. Cosas tan simples emocionalmente hablando que nos quedan guardadas acá, como es que cuando tenía 4 años primero le sirvieron a mi hermano y luego a mí eso me dio mucha rabia y no la pude sacar y me la dejé guardada. Pues tu cuerpo está generando esa rabia contra ti porque te dejaste hacer tal cosa. Evaluando muchísimo este tema, hemos encontrado que los pacientes que tenemos artritis reumatoidea nos identificamos emocionalmente o en nuestro comportamiento por varias cosas. La primera de ellas es que somos psicorrígidos. Pensémoslo un poco, los que tenemos la enfermedad. Entonces queremos que todo esté perfecto, que todo sea hora exacta, que nada nos salga mal. No salimos de casa sin tender una cama, por eso es que las que más nos enfermamos son las mujeres. ¿Sí? Porque finalmente los hombres, desde su genética, desde su actitud, son más tranquilos. ¿Y qué importa? ¿Qué importa una loza sin lavar por la noche? Nosotras no. Y podemos tener todo el dolor del mundo, pero tenemos que ir a lavar la loza. Pero internamente estamos diciendo: pero ¿y por qué no vine a lavarme la loza si a mí me está doliendo? Oiga, ¿qué pasa si no la lavo? Permítase un día no lavarla. Posiblemente lo único que le pase
al día siguiente nada le duele. Entonces nosotros somos, el primer comportamiento que tenemos es la psicorrigidez. El segundo comportamiento que tenemos, porque tenemos un dolor permanente, es que se nos olvidó reír. Entonces nosotros vemos a la gente feliz, la gente bailando, la gente cantando, la gente riéndose, y uno está parado en una esquina así diciendo, ¿y esto de qué se ríen? Se me duele todo. Pero si usted se permite integrarse a esa risa, a ese juego, a ese canto, entonces va a empezar a vivir lo que a mí me cambió la vida, que es la risa. La risa fue mi base de vida. Y por eso me volví doctor Clown, por eso tengo acá a mis compañeros, y más adelante vamos a hacer una terapia de la risa y se van a dar cuenta cómo esto cambia inmediatamente. Porque hay una serie de cosas médicamente que el doctor nos había podido explicar, o nos explicará después, cómo al reír generamos una serie de cosas en nuestro cuerpo, hormonas, vitaminas, actitudes, pensamientos, que nos relajan el cuerpo, que nos hacen olvidar los problemas, que nos hacen soltarlos. Entonces cuando yo perdono, suelto, cuando yo me río, suelto, y se me acabó la rigidez. El 80% de los pacientes con artritis reumatoidea tenemos situaciones como nuestras manos torcidas, nuestros pies torcidos, el dolor en la cadera, actitudes como andar así con un bastón, porque estamos totalmente rígidos y no nos permitimos ser flexibles. Cuando aprendemos a soltar, el mundo no se va a acabar porque no todo sea perfecto, nos ayuda muchísimo. Más adelante también uno de nuestros invitados nos va a contar cómo el ejercicio nos cambia la vida. Y nosotros a veces decimos, a ver, me está doliendo todo, no puedo caminar, tengo inflamada la rodilla, tengo una bola en un pie, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Ya lo vamos a entender más adelante. Identifiquen siempre emocionalmente qué los hace felices. Hay una ley de la vida, hay una ley para los que también creemos en Dios, hay una ley para los que tenemos un poder superior, y es: ama a tu prójimo como te amas tú. Disfruta la vida con nosotros como la disfrutas tú. Si nos basamos en eso, ¿cómo podemos amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, si no nos amamos nosotros? Porque todo el tiempo estamos bravos con nosotros, porque permitimos cosas que no. Decir no también es una opción. Decir no me gusta, o no quiero, o no lo voy a hacer, es una muy buena opción. Pero si yo me amo a mí, entonces yo hago ejercicio, empiezo a autorreconocerme, que es fundamental en el manejo de nuestras emociones, porque aunque todos podamos tener el mismo diagnóstico, absolutamente todos somos un mundo diferente. A mí me molesta el frío, a Catherine me encanta. A mí me encanta estar en el calor, a Catherine la inflama. A mí me molesta los mariscos, los camarones y toda la comida de mar. Paola la come y no tiene ningún problema. A mí me encantan los productos derivados de la leche. Ricardo no los consume porque no le sirve. Entonces cada uno de nosotros empezamos a entender que aunque tenemos el mismo diagnóstico, todos tenemos una vida totalmente diferente y todos vivimos una emoción distinta que nos hizo desencadenar esto. Y por eso también podemos llegar a algo que se llama la remisión. ¿Qué es la remisión? Es tener el diagnóstico, tener la enfermedad, pero no tener laboratorios aumentados, no tener inflamaciones y poder estar tranquilos. Cuando entramos en remisión nos disminuyen los medicamentos. Por eso es que tenemos tantos problemas para poder tener una pensión, que ya nuestros abogados nos hablarán de eso. Pero desafortunadamente en Colombia el tema es así, y nuestra enfermedad es tan variable como nuestras emociones. Entonces yo hoy puedo levantarme con dolor, levantarme supremamente inflamada, totalmente rígida, sin poderme mover, y yo digo, ¿por qué no me han dado una pensión si esto es terrible? Y entro en una estudio de pensión y entonces resulta que en un mes o en 15 días me dan todos esos medicamentos de los que nos acaba de hablar el doctor. Entonces me dan corticoide que me desinflama, me dan algo para el dolor, me dan otros medicamentos que me
acabó la afección a mi articulación, se me acabó el dolor, se me acabó la incapacidad, ya no puedo tener una pensión. Pero la enfermedad la tengo. Pero si yo me siento en ese momento a pensar, ¿qué fue lo que me pasó ayer? Antes de acostarme, que hoy me levantó así, voy a entender qué está pasando. Entonces la primera invitación que les hago es a veces enterarnos de esas cosas con las cuales yo estoy brava conmigo misma no es fácil. Tomar conciencia de lo que nuestro subconsciente nos está diciendo no es fácil. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en esto es que cuando el cuerpo habla es porque algo está pasando en tu mente y en tu corazón. Escúchalo, pero dale una solución. Entonces no es fácil que yo me acepte que no soy feliz en mi matrimonio. No es fácil. Pero cuando lo acepto y me doy cuenta, me autoconozco y digo, sí, esto es verdad, yo no soy feliz en mi trabajo, por ejemplo, y mi trabajo, mi jefe es lo que me está poniendo así, solución, cámbiale, cambie su trabajo. Usted no puede cambiar a su jefe, cambie su trabajo o cambie su actitud ante el jefe y su vida cambia. No soy feliz en este hogar, no quiero estar acá, no me gusta estar acá, todos los días me he puesto brava conmigo mismo por estar acá, pues cámbialo. Pero transmita, sea feliz usted, va a poder transmitir felicidad y su vida va a cambiar. Entonces sí, siempre las emociones nos van a afectar. Siempre que estamos tristes por cualquier cosa, nuestras articulaciones se van a inflamar y el dolor va a aumentar. Siempre que estamos deprimidos, nuestras articulaciones se van a afectar, el dolor va a aumentar. Entonces, si yo entro en una situación de autocomiseración, entonces, ay, pobrecito yo, aparte de que estoy tomando unos medicamentos que me disminuyen el sistema inmunológico y hacen que yo de todos modos me sienta cansada. La enfermedad me hace sentir cansada, los medicamentos me hacen sentir cansada, se me cae el cabello, se me caen las uñas, me da vómito, me da diarrea, me vuelvo una bola por el corticoide. No es que me engorde, me inundo de la retención de líquidos que tengo por culpa del corticoide. Me empiezo a sentir fea, me empiezo a sentir que no valgo para nada, no estoy escuchando palabras bonitas afuera. Es muy difícil que la familia me diga, ánimo que tú sí puedes. Y fuera de eso yo estoy diciéndome a mí misma palabras feas todo el tiempo. Pues la enfermedad nos lleva absolutamente a todo. A torcer nuestro cuerpo, a torcer nuestras manos, todas esas situaciones. Pero cuando yo las reconozco y las saco de mí, eso me va a dar una sanación inmediata. ¿Cómo las saco? También tenemos que autorreconocernos. Y más adelante vamos a ver cómo algunos de nosotros sacan estas emociones con la música, otros sacan las emociones con el ejercicio, otros sacamos las emociones escribiendo. Eso es fantástico. A veces nosotros no tenemos a quién decirle, o si lo tenemos, queremos que esa otra persona nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Entonces mejor hagamos una conversación yo con yo. Cojo un cuaderno y escribo. Estoy enojada porque permito esto. Y luego puedo escribir, Jenny, entonces mira, tu solución es esta. Y ahí ya estoy liberando y sacando de mí. La otra característica que tenemos los pacientes con artritis reumatoidea, y sé que no me equivoco, es que cargamos con los problemas de todo el mundo. Es lo más normal del paciente con artritis reumatoidea, es de nuestra personalidad y nuestra emoción. Yo puedo estar perfecta, puedo estar muy bien, pero de una u otra forma sé que va a sonar feo. Soy tan adicta al dolor, soy tan adicta a que la gente diga, ay, pobrecita, ¿cómo estás enferma? Que entonces, si no tengo problemas, me los invento o cojo los de otro. Entonces, empezamos en unos temas como, ay, pobrecito mi amigo que vive en Alemania, que no veo hace 15 años, pero es que me acabo de enterar que tiene dolor de estómago. Entonces sufro todo el día porque tiene dolor de estómago. Y nosotros somos así. Si no dejamos
dejamos perfecta nuestra casa antes de salir, estamos todo el día culpándonos porque no la dejamos perfecta. Si una persona tiene un problema que está allegada a nosotros, estamos todo el día culpándonos porque si yo hubiera hecho esto, si yo le hubiera ayudado en esto, claro, si es que si a mí no me dolieran las manos, yo habría podido ir corriendo otra cosa. Y siempre, entonces empezamos a llevar como una carga que nos lleva a caminar de esta forma. Y empiezan los dolores en nuestra espalda, empiezan los dolores en nuestros brazos, empiezan los dolores en la cadera, porque no nos permitimos soltar eso. Y fuera de eso tenemos en nuestro pensamiento otra de las cosas que nos afecta, y es que no queremos avanzar. Por las mismas cosas que hemos escuchado, que no las queremos soltar. Entonces, lo primero que nos pasa en la consulta cuando somos diagnosticados, desafortunadamente, es que los reumatólogos y los médicos nos dicen: usted no va a poder volver a. Y nos quedamos con esa frase toda la vida. Usted no va a poder volver a hacer ejercicio. Usted no va a volver a caminar. Usted no va a volver a escalar. Y tenemos a una compañera acá que nos va a contar que escala. ¿Sí? Usted no va a volver, usted nunca se va a poder tirar por un paracaídas porque eso es peligroso para sus articulaciones. Usted no va a poder volver a bailar. Usted no va a poder volver a usar tacones. Mire, para mí lo más traumático fue que me dijeran que no podía volver a usar tacones. Fue terrible. Y base de mi consulta médica en la terapia alternativa fue decirle: yo quiero volver a usar tacones. Y mi médico dijo: usted va a volver a usar tacones. ¿Cuándo? No lo sé, pero la voy a volver a ver. Y entonces viene una reprogramación mental, ¿sí ven? Uno que me dice: usted no va a volver a, y otro que me dice: usted lo va a lograr. Entonces la única invitación que yo les hago hoy es: métanse en la cabeza el usted sí puede, usted lo va a lograr, usted es lindo, usted es bonito, sus manos aunque estén torcidas son hermosas, sus piernas aunque tengan una bola son divinas, sus pies aunque no se puedan mover muy bien son maravillosos. Digan lo que digan afuera, usted es un mundo perfecto, usted es un mundo maravilloso. Y si tiene este diagnóstico y ha tenido que tener este aprendizaje de vida, es porque algo hermoso hay en usted que lo llevó a ser tan especial. Eso es lo único que les puedo dejar. Hola a todos, muy buenos días. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en esta hora. Gracias por venir a acompañarnos. Yo soy Paula Almanza, soy violinista, ¿sí? Y tengo artritis reumatoidea hace 5 años diagnosticada. Yo digo que estoy en mi fase de artritis de gallo porque ya tengo espolones en los pies. Pero, bueno, les cuento, yo toco violín desde los 5 años, ¿sí? Desde los 11 años. Y como dice Jenny, nosotros tenemos que aprender a cambiar mucho de nuestras emociones. Porque cuando yo fui diagnosticada, el doctor lo primero que me dijo fue: tú no vas a volver a tocar violín, hijita, mira a ver a qué se dedica más adelante, porque tú no vas a poder tocar violín. Yo dije: ah, no, fue ahí cuando comprendí, cuando me dijo que no, dije: no, tengo que poder de alguna manera, porque es que tantos años haciendo ejercicios, cuidando mis posturas, mis manos. Ustedes saben que el violín es un instrumento complicado desde el punto de vista de la parte física. Manejamos posturas que son anti-anatómicas, anti todo, y tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender a movernos y tenemos que adaptar el instrumento a nuestro cuerpo. Entonces yo decía: no, pues tengo que aplicar eso, tengo que volver a adaptar el instrumento a mi cuerpo, porque no puedo permitir que esto me quite lo que yo más amo. Tantas cosas y son vida esta parte de otra manera. Claro, pasé por muchas facetas de la enfermedad: negación, aceptación, depresión. Pero yo decía: bueno, tengo que encontrar la manera de hacer las cosas. Si no es de esta manera, la tengo que encontrar de hacer. Hay esta otra manera de hacerla: destapar la botella con la parte de la mano. También aprendí a fingir muy bien, claro, porque ya sabemos, nos invita un chico a salir y entonces uno puede. La artritis es fabulosa porque, como dijo Jenny, es un maestro de vida totalmente, ¿sí? Me ha enseñado que soy una persona muy, muy capaz, que la capacidad
es un conjunto de cualidades que te llevan a hacer algo en función de algo. Esto me ha llevado la artritis a llevar mi vida en función de mí misma, a ponerme a mí misma en primer lugar, a ver que sí soy capaz de mandar a la fregada, perdón, ya fui un poco mexicanizada, de mandar bien lejos a las cosas que no me sirven a mí, las personas que me intimidan, las personas que son nocivas, que te dicen tú no puedes, lo que decía Jenny, ¿verdad? Entonces soy capaz, porque muchos de nosotros, lo que decía Jenny, nosotros nos guardamos emociones, siempre estamos en una actitud de sumisión, siempre estamos tratando de hacer las cosas, de ser muy perfeccionistas, somos muy rígidos, y me di cuenta que soy capaz de mandar todo eso al carajo. A tal punto de que yo tuve un novio que me decía, yo si hubiera sabido que tú eras tan tranquila, que los pacientes con artritis son tan tranquilos, me hubiera conseguido una novia artrítica antes. Porque si no me haces berrinches, porque claro, si yo le hago berrinches, yo sé que si me deprimo, pues al día siguiente es una crisis. Si me da rabia, al día siguiente es una crisis. Entonces yo tenemos que procurar estar como una cerita, ¿verdad? Entonces me decía, no, fabuloso, porque tú no me haces berrinches, tú no te deprimes, fabuloso estar contigo. Y realmente es eso, aprendí que soy capaz de vivir un día a la vez, ¿sí? Yo pues toco con muchas orquestas, toco en eventos, los fines de semana me tengo que mover, ¿sí? Desafortunadamente no pude traer mi violín para darles una pequeña muestra de lo que hago por un accidente técnico que tuve con el instrumento, pero les quiero mostrar mis manos. Yo con estas manos, así como las tengo, ya tengo un poco de deformidad, porque tengo artrosis, tengo osteoartritis en las manos y tengo artritis reumatoidea. Con estas manos soy capaz de hacer muchísimas cosas. Hay personas en peor condición que nosotros, y pues bueno, yo los animo a que descubran lo capaces que somos de hacer las cosas, ¿sí? Y realmente pues lo contrario a la capacidad es la minusvalía, y la minusvalía es hacer menos una cosa o algo. Nosotros no somos menos que nadie, no somos menos que nada. Cuando alguien me decía, Paola, tú no eres Einstein, tú no eres Einstein, no eres Marie Curie, no eres Shakira, no eres alguien importante, para que el mundo diga que se perdió algo de ti si tú no estás aquí. Yo les decía, exacto, pero yo no quiero perderme de lo que el mundo tiene que ofrecerme a mí. Por eso, esta es una condición que ninguno de nosotros pidió, extremadamente capaces, ¿sí? Y especiales. Así que yo los invito a que no permitan que el dolor siga paralizando, y a que sigamos celebrando el movimiento. Y bueno, con esto quiero darle las gracias. Eso va a ser como muy breve, y le doy la bienvenida. ¿Alguien falta? Sí, si quiere, porque el computador está cogido. Está como lentito, sí. 10 minutos de descanso. Sí, pues la página, para estirar las piernas.
En el segundo piso hay baño. Señora, ¿qué es 10 minutos de descanso? Para ir al baño. Yo puse el desorden que sí, estiremos las piernas. ¿Y esto es limpieza? Como el desayuno, como el otro. Yo venía por la- Es que lo estamos intentando. Y yo bajaría mi computador de arriba, pero no tiene puntos. No tiene puerta de Todos son HM. Todos son HM. Me parece imposible que lo leas. Aquí podemos parar. ¿Cómo hago para pararlo? Pausa. Yo decido nada de